Bueno, bienvenidos nuevamente. Nos toca ver modelos de líneas de espera como parte de lo que estamos avanzando en investigación operativa 2. Am, Vamos a proceder a explorar algunos conceptos teóricos en esta parte y a generar el marco bajo el cual se van a desarrollar estos modelos que son muy importantes, ¿no? Conceptos generales. Bueno, me gusta hacer siempre este gráfico porque puede ilustrar de alguna manera lo que sucede con un modelo de líneas de espera. Es muy importante tener muy claros estos conceptos. Eh, ¿Qué es modelos de líneas de espera o teoría de colas? ¿No? Una serie de modelos que se basan en el concepto de que se genera una espera a la hora de recibir un servicio o, o de que se procese algún tipo de producto, ¿no? Entonces, cada vez que eso sucede, que llega un individuo o un cliente a un sistema para solicitar algún tipo de servicio o proceso y se genera un tiempo de espera, estamos hablando de un modelo de líneas de espera o teoría de colas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, vamos por ese concepto, ¿no? Esta parte de los modelos de líneas de espera o de teoría de colas se basa en el concepto de que de describir las características que tiene el sistema, de hecho predecir el comportamiento que va a tener el mismo bajo una serie de medidas de rendimiento que nos permitan evaluar el sistema, ¿no? Esa información que se genera con relación a un modelo de líneas de espera sirve de manera trascendental en la obtención de cursos de acción y en el proceso de decisión como tal, ¿no? Por lo tanto, se remiten un número de modelos muy interesantes que brindan información también importante en la toma de decisiones. Entonces, rememorando lo que hemos visto, en el momento en el que se genera una espera, estamos hablando de un modelo de líneas de espera o teoría de colas. Bueno, entonces, revisando los conceptos que tenemos, vamos a hablar de que existe una población. Existe una población que va a llegar a un sistema determinado para solicitar un servicio, ¿no? Esa población tiene unas características y el sistema también tiene ciertas características. En el sistema van a existir una serie de servidores y una cola que se forma por la espera de los clientes que llegan a solicitar un servicio determinado, ¿no? Entonces, iniciamos con dos conceptos muy importantes. Va a existir una población que tiene ciertas características y también va a existir un sistema que está compuesto por una serie de servidores y una cola que se forma por la espera de los clientes que llegan al sistema con la finalidad de recibir un servicio o un proceso determinado. Continuando con lo que nos toca ver en esta parte, vamos a hablar de que esta población llega de acuerdo a un proceso de llegada, de acuerdo a un patrón de llegada al sistema. Normalmente ese proceso de llegada, ese patrón de llegada al sistema tiene que estar expresado por algún tipo de distribución de probabilidad, ¿no? El comportamiento tiene que ser expresado por algún tipo de distribución de probabilidad. A su vez, una vez que se llega al sistema, estos servidores brindan un servicio y se genera un proceso de servicio. Este proceso de servicio también tiene un comportamiento aleatorio y al tener un comportamiento aleatorio, lo mismo, se va a generar una tendencia, se va a generar un comportamiento que se trata de explicar con alguna función de distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, marquemos bien estos conceptos. Existe una población que llega al sistema bajo un proceso de llegada que es totalmente aleatorio, por lo tanto, van a existir probabilidades asociadas porque de hecho existe cierto grado de incertidumbre al comportamiento que tiene la población para llegar al sistema. Del mismo modo, el proceso de servicio
tiene un comportamiento aleatorio, por lo tanto, vamos a buscar una función de distribución de probabilidad que pueda explicar. Revisando algunos conceptos importantes en esta parte, vamos a apreciar que la población puede tener estas características, ¿o no? Dependiendo o si se clasifica según el número, puede ser una población finita o puede ser una población infinita. ¿A qué se refiere el concepto de una población infinita? Se refiere al hecho de que no se conoce con certeza la cantidad o el volumen de población que puede llegar al sistema como tal, ¿o no? No es que el número sea infinito, sino que no se conoce con total certeza el número de personas que pueden llegar al sistema, o sea, esa población. Cuando sucede eso, se asume que la población es infinita. Finita cuando se conoce con certeza el número de clientes que pueden llegar al sistema, ¿no? Normalmente se da una población finita en un proceso productivo, porque al llegar a un proceso, los productos esperando ser procesados, llegan por lotes, por lo tanto se conoce el tamaño del lote, ¿no? Entonces, nosotros al conocer el tamaño del lote, asumimos que la población tiene una connotación finita. Ahora, en el caso de poblaciones infinitas, hablamos cuando no se conoce con certeza el volumen de la población como tal. Ahora, eh, normalmente, como un ejemplo de población infinita, podemos hablar, por ejemplo, de un banco, ¿no? Porque no se conoce con certeza cuántos clientes pueden llegar a requerir un servicio, un restaurante. Porque tampoco se conoce con total certeza la cantidad de clientes que pueden llegar a requerir el servicio, ¿no? Entonces, también vamos a hablar de que este proceso de llegada me va a generar una tasa de llegada. Una tasa de llegada es la cantidad de clientes o el número de clientes por unidad de tiempo que arriban al sistema, ¿no? Básicamente es eso. Y un parámetro muy importante es el tiempo entre llegadas. El tiempo entre llegadas es el tiempo que transcurre entre que llega el último cliente y que llega el siguiente, ¿no? Entonces es el tiempo que transcurre entre la llegada de un cliente y otro. Mientras que una tasa de llegadas expresa el número de clientes que arriban al sistema por unidad de tiempo, ¿no? Básicamente es eso. A su vez, vamos a hablar que el proceso de servicio también me va a generar una tasa de servicio que va a estar expresada en las mismas unidades. Hablamos de que existe una cantidad de clientes por unidad de tiempo que son atendidos o son servidos por los servidores que posee el sistema, ¿no? A su vez, si se da este proceso de llegada y los clientes llegan al sistema, de acuerdo a ciertos parámetros y aspectos que hay que considerar. La cola se va a formar de acuerdo a un concepto que es la disciplina de colas. ¿Qué es la disciplina de colas? La disciplina de colas es la manera en la cual los clientes esperan antes de ser atendidos por los servidores. Esa disciplina de colas, por ejemplo, puede ser que el primero que llega es el primero en ser atendido, que el último que llega al sistema es el primero en ser atendido y así sucesivamente. No pueden ver distintos tipos de disciplina de colas. En un banco normalmente lo que sucede es que el primero que llega es el primero en ser atendido, ¿no? Pero hay que considerar otros aspectos. Que ahora en los bancos existen preferencias con relación a las personas de la tercera edad. En ese momento, en el momento en el que surge algún criterio para romper los tipos de disciplina de colas convencionales, ya no aplica, ¿no? Ya no aplica el modelo o alguno de los modelos que considera que el primero que llegue es el primero que sale. De hecho, tenemos variantes, ¿o no? En los sistemas reales, porque se da prioridad a cierto tipo de clientes de acuerdo a ciertos criterios. Pero básicamente es eso. Entonces, hay que entender bien que es una población que puede ser de carácter finito o infinito. Llega de acuerdo a un proceso de llegada en el cual me interesa la tasa de llegada y el tiempo entre llegadas a un sistema que se compone por una serie de servidores que a su vez brinda un servicio a una tasa de servicio, ¿no? Y de acuerdo a un proceso de servicio determinado. Los clientes que llegan al sistema generan una cola y de hecho esperan
en el sistema un lapso de tiempo determinado, ¿no? Y esto se conoce como la disciplina de colas, ¿no? La manera en la cual los clientes que llegan esperan a su turno a ser atendidos. Básicamente es eso. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Se ha entendido claramente hasta acá? Estamos viendo conceptos básicos, conceptos teóricos de lo que es teoría de colas, ¿no? No hay preguntas, todo está completamente claro, se ha entendido hasta acá. Vamos a revisar el chat. Eh, Al parecer todo está completamente claro porque no tenemos una opinión al respecto, ¿no? Vamos a explorar el proceso de llegada, ¿no? ¿Qué expresa el proceso de llegada, no? El proceso de llegada es la manera en la cual los clientes llegan al sistema para solicitar un servicio, ¿no? ¿Qué características tiene este proceso de llegada? Que el proceso de llegada o el comportamiento de los clientes a la hora de llegar a pedir un servicio es de carácter aleatorio, ¿no? Completamente aleatorio. Entonces, ese es uno de los conceptos que tenemos que ver inicialmente. Vamos a ver ciertos aspectos importantes en esta parte del proceso de llegada, ¿no? El tiempo entre llegadas puede tener dos características. Puede ser un tiempo determinístico o puede ser un tiempo probabilístico. Dos posibilidades. Determinístico cuando se conoce con certeza y probabilístico cuando existe cierto grado de incertidumbre. Cuando existe cierto grado de incertidumbre podemos hablar de que existe una probabilidad de ocurrencia asociada, ¿no? Bueno, entonces en la búsqueda de explicar el comportamiento que siguen los clientes a la hora de llegar al sistema, vamos a hablar de cierto tipo de distribuciones de probabilidad, que en este caso tratan de explicar el comportamiento de la llegada de los clientes al sistema, ¿no? Normalmente, el tiempo entre llegadas va a seguir una distribución exponencial, ¿no? Una distribución exponencial con una tasa promedio de llegadas por unidad de tiempo que está expresada como lambda, una eh, función de densidad que es f sub t, o sea, depende del tiempo, y está expresada como 1 sobre lambda por e a la menos lambda t, ¿no? Ya sabemos que t es el tiempo. Estamos hablando de que esta función de distribución de probabilidad depende del tiempo y lambda es la tasa promedio de llegada al sistema, ¿no? O sea, el número de clientes que llegan al sistema para requerir el servicio determinado. Y el tiempo entre llegadas va a tener una estructura, como se muestra acá en la pantalla, ¿no? La probabilidad de que el tiempo entre llegadas sea menor o igual a un tiempo t es igual a 1 menos e a la menos lambda t, ¿no? Siguiendo el concepto de que el tiempo entre llegadas llegue a ser exponencial. Entonces, a su vez, si el tiempo entre llegadas es exponencial, la tasa de llegada va a seguir una distribución de Poisson con un parámetro K que va a representar el número de clientes que llegan por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, la probabilidad
de que se dé un tiempo de llegadas T y una cantidad de clientes K que arriban al sistema se expresa de esa manera, como E a la menos lambda T multiplicado por lambda T elevado a la K sobre K factorial. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, joven? Eso está completamente claro. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Todo está completamente claro? Ok, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Hablamos del proceso de servicio, ¿no? Y lo mismo, vamos a remitirnos a una distribución exponencial como el número de promedio de clientes atendidos por unidad de tiempo. Eso quiere decir que normalmente se distribuye exponencial, ¿no? Dos aspectos muy importantes, el proceso de llegada y el proceso de servicio. Cuando hablamos del proceso de servicio, normalmente sucede que el tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial y la tasa de llegada tiene características de la distribución Poisson. Mientras que si hablamos del proceso de servicio, normalmente asumimos que sigue una distribución exponencial, ¿no? Lo mismo, vamos a hablar de una función de densidad que se muestra acá en la pantalla, donde mu representa el número promedio de clientes atendidos por unidad de tiempo, ¿no? Y un concepto muy importante, un aspecto que quiero que siempre eh, consideren, que 1 sobre mu es el tiempo, por si acaso, de atender a un cliente, ¿no? Cuando se hable del tiempo de atención a un cliente, estamos hablando del parámetro 1 sobre mu. Entonces vamos a pasar rápidamente a la notación de Kendall. La notación de Kendall nos ayuda a identificar o a codificar de alguna manera los tipos de modelos de líneas de espera que se pueden presentar. Esta notación de Kendall tiene la siguiente estructura. En la primera parte, bueno, les estoy hablando de la notación de Kendall básica, ¿no? Porque puede existir una notación de Kendall en la cual incluso se pueden adicionar parámetros como la naturaleza de los canales y todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? En este caso vamos a hablar de que el proceso de llegada se va a expresar en la primera parte. Posteriormente vamos a hablar de que está el proceso de servicio y por último los canales de atención. ¿Qué simbología vamos a utilizar para el proceso de llegada? Cuando vean el símbolo D significa que el tiempo entre llegadas es determinístico. Cuando hablemos o utilicemos M, significa que el tiempo entre llegadas es probabilístico y sigue una distribución exponencial. Y cuando se habla del símbolo G, se está hablando que el tiempo entre llegadas es probabilístico, pero es diferente exponencial. Si hablamos del proceso de servicio, lo mismo, ¿no? La misma metodología, los mismos símbolos, D cuando es determinístico, M cuando el servicio es probabilístico exponencial y G cuando es probabilístico pero es diferente de exponencial. Cuando hablamos del proceso de colas vamos a hablar de C, que es el número de canales o estaciones para atender a los clientes, ¿no? Ahora, existe acá otros símbolos que se pueden utilizar, por ejemplo, K cuando estamos hablando de una, E sub K cuando estamos hablando de una distribución Erlang. Erlang es un conjunto de distribuciones exponenciales. También es una distribución muy utilizada en lo que es teoría de colas, ¿no? Bueno, vamos a llegar al concepto de que nuestro modelo de líneas de espera o de teoría de colas nace del criterio de una cadena de Markov, ¿no? Estos modelos de líneas de espera son una cadena de Markov que tiene unas ciertas características que voy a ir marcando en un momento. Sabemos que cuando se habla de una cadena de Markov, se observa una variable bajo cierto parámetro, que normalmente es el tiempo, ¿no? Entonces, observamos esa variable, el comportamiento de esa variable en el tiempo.
y van a existir ciertos estados que se dan en esta cadena de Markov. En este caso en específico, los estados representan el número de clientes que existen en el sistema. Y el número de clientes se compone de los clientes que esperan en la cola más los clientes que están siendo atendidos en los canales de atención. Por lo tanto, los estados van a estar marcados por el número de clientes que se encuentran en el sistema en un lapso de tiempo determinado. Y a su vez estamos observando el comportamiento de la llegada de los clientes y el abandono de los clientes del sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta la llegada de los clientes y la atención de los mismos, ¿no? ¿Qué tiempo permanecen en el sistema? Básicamente es eso, ¿no? Vamos a hablar de que existe la posibilidad de que hayan 0 clientes, un cliente, 2 clientes, 3 clientes y vamos a hablar de que hay n-1 y n clientes en el sistema en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces puede tomar n estados esta cadena de Markov. Por lo tanto, sabemos que como el comportamiento es de carácter aleatorio, puede darse la llegada de un cliente al sistema o puede darse el abandono de un cliente del sistema. Ahora, existen ciertos conceptos importantes en esta parte, ya que se menciona claramente que estos modelos de líneas de espera en realidad son procesos de nacimiento-muerte, ¿no? Se conoce también de esa manera. Se habla de nacimiento cuando llega un cliente al sistema y se habla de muerte cuando un cliente abandona el sistema. Cuando el tipo de distribución que se presenta en el tiempo entre llegadas es exponencial, se recurre al concepto de que la distribución exponencial tiene la propiedad de olvido, ¿no? En algunos textos se menciona de esa manera. ¿Qué significa? Que el estado futuro simplemente depende del estado actual, no de estados anteriores. Entonces, ese es uno de los criterios muy importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de analizar modelos de líneas de espera, ¿no? Por lo tanto, voy a decir que si estoy en el estado 0, puedo migrar al estado 1. Si migro al estado 1, se va a dar de acuerdo a una tasa de llegada, que va a ser lambda sub 0, porque esa es la tasa de llegada, y de acuerdo a una probabilidad P sub 0, ¿no? Lo mismo, si es que estoy en el estado 1, puedo migrar al estado 2 de acuerdo a una tasa de llegada lambda sub 1 y a una probabilidad de que se dé ese evento que va a ser P sub 1. De la misma forma, si migro del estado 2, o sea, de que hayan 2 clientes a 3 clientes, puedo hacerlo de acuerdo a una tasa de llegada lambda sub 2 y a una probabilidad P sub 2. Y así sucesivamente. Cuando hable del estado n-1, puedo llegar a ese estado con una tasa de llegada lambda de n-2 y una probabilidad de Pn-2. Y por último, puedo llegar al estado n con una tasa de llegada lambda de n-1 y una probabilidad de n-1. Entonces, el migrar de un estado a otro puede darse de esta manera, ¿no? Lo mismo, esto cuando se da el proceso de nacimiento, o sea, arriba un cliente al sistema. Mientras que cuando un cliente abandona el sistema, puedo migrar de un estado n a un estado n-1 con una tasa de servicio mu sub n, porque cuando abandona el sistema un cliente es porque ha sido atendido y esa atención se va a dar a una tasa de servicio mu sub n y también va a haber una probabilidad p sub n asociada. Lo mismo, puedo migrar del estado n-1 a un estado n-2 con una tasa de servicio de mu de n-1 y una probabilidad asociada que es pn-1. Y así sucesivamente, ¿no? Puedo migrar del estado 3 al estado 2 con una tasa de servicio mu sub 3 y una probabilidad p sub 3. Del estado 2 al estado 1 con una tasa de servicio mu sub 2 y una probabilidad asociada p sub 2. Y por último, puedo migrar del estado 1 al estado 0 con una tasa de servicio mu sub 1 y una probabilidad p sub 1 asociada. Entonces, esta es la cadena de Markov, ¿no? Estamos hablando de tasas de llegada y tasas de servicio y probabilidades asociadas.
Entonces, voy a remitirme al concepto del equilibrio en cada uno de los estados, ¿no? Se puede llegar a un estado 1, ya sea con los arribos o con los abandonos que existe ese estado, ¿no? Por ejemplo, si estoy en el estado número 1, puedo llegar a través del estado 0 o a través del estado 2 por un abandono. Si estoy en el estado 1, puedo migrar al estado 0 con un abandono o puedo migrar al estado 2 con un arribo y así sucesivamente. Entonces voy a proceder a estructurar las ecuaciones de balance en cada uno de los estados diciendo que todo lo que ingresa a un estado es igual a todo lo que sale. Por lo tanto, voy a analizar inicialmente el estado 0. Digo que todo lo que ingresa, o sea, los clientes que ingresan, se puede llegar de esta manera, mi sub 1 por p sub 1, acá está, la tasa de llegada por la probabilidad de que se dé ese evento. Y eso tiene que ser igual a todo lo que sale. O sea, puedo migrar de 0 hasta 1 con una tasa lambda sub 0 y una probabilidad asociada multiplicado por una probabilidad de p sub 0. Si me remito a analizar el estado número 1, lo que voy a tener es lo siguiente. Todo lo que ingresa, ¿qué es lo que ingresa? Un cliente del estado 0 con una tasa de llegada lambda sub 0 por p sub 0. También llega al sistema un cliente con una tasa mu sub 2, porque estaba en el estado 2 y ha sido atendido con una tasa mu sub 2 multiplicado por una probabilidad p sub 2. Y es igual a todo lo que sale de este estado. ¿Qué sale de este estado? Puedo estar en el estado 1 y migrar al estado 0 con una probabilidad de servicio, una tasa de servicio mu sub 1 multiplicada por una probabilidad p sub 1. Lo mismo, si estoy acá en el estado 1, puedo migrar al estado 2 con una tasa lambda sub 1 multiplicado por una probabilidad p sub 1, ¿no? ¿Qué pasa con el? Entonces, les comentaba, ¿no? De que estas son las probabilidades multiplicadas por las tasas de llegada o las tasas de servicio, y lo que se da es una migración de un estado a otro estado. Básicamente es eso, ¿no? Y estas son las ecuaciones de balance en cada uno de los estados. Todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale, o sea, las maneras en las cuales llegas a ese estado, de acuerdo a una tasa de llegada o a una tasa de servicio multiplicado por la probabilidad de ocurrencia del evento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de probabilidades, estamos considerando el aspecto de que existe cierto grado de incertidumbre y por lo tanto lo que está sucediendo es que estos estados se dan a partir de la ocurrencia del evento, ¿no? Y la aleatoriedad que posee por naturaleza justamente se traduce en esa probabilidad. Entonces, simplemente estoy estructurando las ecuaciones de balance para estos tres estados, en el estado 0, en el estado 1 y en el estado 2. Podemos hacer ecuaciones de balance para todos los estados, simplemente voy a hacer para estos dos y voy a procesar las ecuaciones de la siguiente manera, ¿no? De esta ecuación, que representa el estado 0, voy a despejar la probabilidad p sub 1, porque justamente lo que me interesa saber es la probabilidad de que se dé ese evento, ¿no? La probabilidad de que pueda arribar un cliente al sistema, ¿no? O abandonar ese cliente. Por lo tanto, despejando p sub 1, voy a tener esta relación, que va a ser p sub 1 es igual a lambda sub 0 sobre mi sub 1, todo eso multiplicado por p sub 0. Posteriormente, voy a hacer lo mismo con la segunda ecuación de balance. Voy a hacer lo mismo con la segunda ecuación de balance. Y en este caso voy a despejar la probabilidad P sub 2, ¿no? Porque estoy analizando el estado número 1 y voy a despejar P sub 2, reemplazando la equivalencia que había encontrado anteriormente de la probabilidad P sub 1. Entonces, reemplazando esta equivalencia de P sub 1 en la segunda ecuación, voy a obtener esta ecuación o esta relación para la probabilidad P sub 2. De la misma manera, en la ecuación de estado siguiente, la ecuación número 3, voy a reemplazar los valores de P sub 2 y P sub 1 y voy a despejar P sub 3. Entonces se me va a generar este tipo de relación. Se genera este tipo de relación
Por lo tanto, se da una tendencia, como pueden apreciar. La probabilidad P sub 1 es lambda sub 0, mi sub 1. La probabilidad P sub 2 es lambda sub 0, lambda sub 1, mi sub 1, mi sub 2, todo por P sub 0. La probabilidad P sub 3 es lambda sub 0 por lambda sub 1 por lambda sub 2, mi sub 1, mi sub 2 y mi sub 3, todo eso multiplicado por P sub 0 y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener una tendencia. Por lo tanto, podemos hacer inferencia matemática en este caso. Y lo que vamos a obtener es lo siguiente, que la probabilidad de que se dé un estado determinado, P sub n, va a ser igual a la productoria de la tasa de llegada, que es lambda sub i, cuando i empieza en 0 y va hasta n-1, sobre la productoria de mu sub i, que es la tasa de servicio, cuando i va desde 1 hasta n. Todo eso multiplicado por P sub 0, ¿no? Entonces, esta es una relación clave para encontrar la probabilidad de un estado determinado, ¿no? La probabilidad de que hayan n clientes en el sistema, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de que hayan n clientes en el sistema se va a expresar de esta manera, ¿no? Se expresa de esta manera la cantidad de que hayan n clientes en el sistema. A su vez, si asumimos que las tasas de llegada y las tasas de servicio son idénticas o se parecen mucho, podemos llegar a la siguiente conclusión. Podemos decir que la que la probabilidad de que hayan n clientes en el sistema va a ser la relación de la tasa de servicio elevado a esos n clientes sobre la tasa de llegada sobre la tasa de servicio también elevado al parámetro, ¿no? Una relación muy importante. Vamos a ver que las medidas de rendimiento están en función a esta relación. Entonces, quisiera saber si se ha entendido bien hasta esta parte, ¿no? Porque es fundamental. De esta manera se estructuran las medidas de rendimiento. Se hace un diagrama de este tipo y, bueno, se van estructurando estas medidas de rendimiento que lo que me permiten es justamente calcular esas probabilidades y se puede congregar todas estas probabilidades en una matriz de transición de un paso. Ya hemos visto eso en cadenas de Markov. Se puede hacer una matriz de transición de un paso en la cual van a existir las probabilidades de migrar, por ejemplo, del estado 0 al estado 1, del estado 0 al estado 0 también, porque no podemos ir al estado 2 y así sucesivamente, ¿no? La migración a varios estados, ¿no? Otro aspecto muy importante, ¿no? Acá estamos considerando que los clientes llegan de a uno, ¿no? Por si acaso, ¿no? Ese es el análisis que estamos haciendo con esta cadena de Markov. Bueno, preguntas hasta aquí, jóvenes, algo que no se haya entendido claramente. Si no hay preguntas, voy a asumir que todo está claro y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este es un